Bienvenido a nuestro estudio de hoy. Hoy trataremos un tema muy sensible, los diezmos, el negocio más rentable en nombre de la religión hoy en día. En este estudio aprenderás lo que Dios ha pedido y lo que los líderes te piden a ti. También conocerás el robo descomunal de los diezmos. Conocerás también que el 99.99% de los adventistas del séptimo día estamos bajo maldición sin saberlo. En el estudio también veremos si realmente me puedo perder si no doy los diezmos. Conoceremos también si es correcto recoger los diezmos en sábado. Descubriremos a la luz de la inspiración si el diezmo es solo o exclusivamente para los pastores. También veremos si puedo usar el diezmo para ayudar a las viudas, a los pobres, a los huérfanos y a toda persona necesitada que yo tenga en derredor mío. Además, una pregunta muy común: ¿puedo retener los diezmos si hay mala administración de ellos? Estudiaremos también si es mi deber velar que los diezmos no se usen para el reino de Satanás. Todo esto y más, mis queridos hermanos, prepárese, descubrirá cosas sorprendentes y le invito desde ya que comparta este video ahora mismo para que el mensaje pueda llegar a todas aquellas personas que tengan el deseo de conocer este tema en particular. Vamos a venir de rodilla y vamos a orar a nuestro Dios para suplicar su bendición. Querido Padre Celestial, gracias Señor por la vida, por el amor, la misericordia y la bondad. Bendíganos, Dios del cielo, en este estudio. Permítanos, Padre Celestial, poder entenderlo, poder conocer las maravillosas revelaciones que usted ha hecho, que nos dan el secreto de la prosperidad y el secreto de poder vivir bajo el paraguas de bendición que el cielo ha prometido a todo hijo fiel. Por favor, acompáñenos, sea nuestro tutor y guiador. En el nombre de Cristo Jesús se lo suplicamos y se lo rogamos todo. Amén. Antes de entrar a este tema, mis queridos hermanos, voy a darles las siguientes referencias que ustedes van a necesitar leer y estudiar con mucha atención. Es decir, cuando estudien este tema, tienen que tomarse el tiempo de leer las siguientes referencias que les voy a dar. Primero, Levíticos 27, 30 al 34. Es decir, Levíticos capítulo 27, versículo 30 al 34. Luego van a leer Números capítulo 18. Deben leer todo el capítulo completo. Luego deben leer Deuteronomios 26. Deben leer todo el capítulo. Y también en el espíritu de profecía deben leer Patriarcas y Profetas. Todo el capítulo 50 y todo el capítulo 51. Ambos capítulos deben ser leídos. Y básicamente en toda esta referencia está estructurado el estudio que vamos a tratar hoy en esta ocasión con referencia a este tema. Es un tema importantísimo porque de aquí depende en sí la prosperidad, la estabilidad y el paraguas de bendición que Dios ha prometido para todos aquellos que sigan el plan sistemático que Dios estructuró y reveló, que créeme, no es nada parecido a lo que hoy en día practicamos o nos han enseñado a practicar en relación a este tema. Lo primero que vamos a ver es si puedo perderme si no doy el diezmo. Vamos a dejar que la inspiración responda y a partir de aquí arrancaremos con nuestro tema. Mayordomía Cristiana, página 107, la inspiración dice:
El diezmo es del Señor, y los que interfieren con él serán castigados con la pérdida de su riqueza eterna, a menos que se arrepientan. La cita es más que clara. El tema del diezmo no está en negociación. Si yo lo retengo o lo desvío o me lo tomo para mí mismo, eso es un robo delante de Dios. Estoy tomando algo que no me corresponde, por lo cual, como cualquier violación a cualquier otro mandamiento, recibiré el mismo resultado, es decir, la misma consecuencia, me voy a perder. Pero el punto en cuestión ahora es que tenemos que ver cómo es que hay que hacerlo, ya que tenemos claro de que el asunto del diezmo no es un asunto de que si lo retengo o no lo retengo, que si lo doy o no lo doy, o que si me lo tomo para mí mismo. Ya vimos o ya hemos visto, según la inspiración, la consecuencia de lo que ocurrirá si yo retengo o si yo tomo lo que no me corresponde en relación al diezmo. Ahora veamos qué es lo que la inspiración dice de cómo debo de practicar este sistema que Dios ha establecido a través de los diezmos y las ofrendas. Y vamos a empezar con lo que Dios ha pedido. Esto es importante porque tenemos que ver lo que Dios pide y lo que la iglesia pide, es decir, lo que nuestros dirigentes piden. Así de que vamos a ir a Malaquías 3, pero hoy vamos a ver solo el versículo 10. Y obsérvese, mire la maravillosa revelación de lo que está en este versículo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El texto se introduce diciendo, traed todos los diezmos. Y a partir de ahí, yo quiero hacer una puntualización en la palabra diezmos. Así es de que aquí, en esta pequeña frase, que está en plural, hablando de diezmos, es donde te voy a hablar acerca del gran robo que tú no sabías seguramente hasta este momento. Resulta que en las Escrituras no solamente nos habla de un diezmo, sí, nos habla de dos diezmos, es decir, de un primer diezmo y de un segundo diezmo. Y adicional a esto, ofrendas voluntarias. Es decir, las Escrituras nos da una estructura diferente a lo que nosotros tenemos o percibimos hoy en día. Y dirá usted, ¿y dónde está eso escrito de que hay dos diezmos en la inspiración? Pues vamos a ellos y vamos a verlo a la luz de la Escritura. El segundo diezmo está descrito y revelado en Deuteronomio capítulo 26. Vamos a leer el versículo 12 al 13 y mira con atención lo que Dios dice en relación a este diezmo. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerás en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante del Señor tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender de esta cita? Este es el diezmo del tercer año. El diezmo del tercer año era diferente al diezmo anual. El diezmo anual era para el sacerdocio, pero el diezmo del tercer año, este era para el pobre, era para la viuda, era para el huérfano, para el extranjero y todo aquel que tuviera gran necesidad. No era una limosna ocasional, no era algo improvisado, era institucional, estaba programado por la ley y el obviarlo, ignorarlo o abstener de practicarlo era considerado violación al mandamiento de Dios. Es decir, así fue establecido. En la misma cita que hemos leído anteriormente nos decía
de que para que no se halle en una condición de transgresor de sus mandamientos, Él ha dado fielmente al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda y al pobre lo que ha recibido de parte del Señor. Es decir, lo que ha sido dado de parte del Señor a través de las bendiciones. Dios no dejó el cuidado del pobre al sentir del corazón, sino a un mandato regular, legislado por ley, como el diezmo de Levítico, es decir, el diezmo para el ministerio. Este diezmo no se debía llevar al templo como regularmente se llevaba el diezmo anual. Deuteronomio 14, 28 y 29 nos dice que este diezmo tenía que ser dejado en las ciudades para que cuando el necesitado surgiera, es decir, cuando se presentara el necesitado, se le ayudara inmediatamente. No obstante, tenía que ser administrado por los levitas. Deuteronomio 14, 28 y 29, la inspiración nos dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Es decir, cada 3 años, fielmente este diezmo necesitaba ser depositado en las ciudades, en las aldeas, para que cada hijo de Dios necesitado que pudiese tener necesidad de incurrir en esta bendición, pudiese hacer uso de este diezmo que sus otros hermanos con benevolencia habían traído a la tesorería del Señor. Y entonces se preguntará usted, ¿y por qué cada 3 años? Bueno, cada 3 años porque esto está en contexto del sistema agrario de Israel. Recordemos que la economía de Israel estaba establecida en base a la agricultura y la ganadería. En otras palabras, lo que se producían eran materias básicas, granos, frutos y animales, es decir, ganados. Entonces, cada año se tenía que hacer una evaluación. Por ejemplo, el primer año podría haber sido malo por falta de agua, podía haber traído sequías, podían haber venido plagas que destruyeron las plantaciones y así, obviamente, podrían haber habido diferentes circunstancias que hubiesen afectado la economía del pueblo en general. 2 años podrían haber sido irregulares, con muy poca cosecha o más abundante cosecha en otra ocasión, y así sucesivamente estabilizar la economía de cada una de las familias de los hijos de Israel. En otras palabras, al 3er año se permitía ver quién había empobrecido, qué viuda había quedado sin sustento, cuántos huérfanos habían sido desamparados, extranjeros que habían quedado sin heredad, levitas sin su propia tierra, y así Dios espera al cierre del ciclo para evaluar la necesidad de Israel y lo constituye en una ley sistemática de benevolencia. Es decir, por eso cada 3 años tenía que ser evaluada la condición del pueblo en general. Esto no es caridad, esto era justicia al desamparado para que todos los hijos de Israel pudiesen estar en condiciones favorables de vida dentro de la nación. Ahora, mis queridos, esto era así porque está en total armonía con el carácter de Dios. Salmo 68, 5 al 6 nos dice: Padre de huérfanos y defensor de viuda es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dios, mis hermanos, no improvisa la misericordia, sino que la legisla y la establece como institución para que pueda ser practicada
por los hijos de Dios. Y es por eso que dentro del sistema de benevolencia que Dios estableció, se le iba a dar suprema importancia a toda persona que cayera en desgracia o en necesidades dentro del pueblo de Dios. El 99.99% de los adventistas del séptimo día podríamos estar robando el diezmo del prójimo, no el diezmo de Dios, porque ese es el que generalmente practicamos, sino el diezmo del prójimo, que es tan pecado como el diezmo que se le debe de entregar a Dios. En el Ministerio para la Bondad, en la página 287, la sierva del Señor dice: a fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir las necesidades de los pobres, se le pedía a Israel que diera un segundo diezmo de todas sus ganancias. Acerca del segundo diezmo mandó: y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para hacer habitar ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Hermanos queridos, la inspiración claramente nos dice que el diezmo del tercer año tenía que ser usado para poder cubrir dos grandes necesidades. Primero, las reuniones del pueblo a los servicios religiosos, es decir, que el pueblo podía reunirse y poder hacer uso de este segundo diezmo para poder proveer lo necesario, la comida necesaria para la estadía del pueblo de Dios en esas reuniones. Y segundo, suplir las necesidades de los pobres. Por eso hoy en día, si en la iglesia de Dios practicara el segundo diezmo, las reuniones, los retiros espirituales del pueblo no deberían ser cobrados, sino más bien cubiertos con ese segundo diezmo. Aparte de que la iglesia tendría un fondo para poder cubrir las necesidades y el cuidado de cada uno de aquellas personas y hermanos que caen en desgracia por causa de crisis que están fuera del alcance humano. La hermana White explica claramente cómo es el uso de este segundo diezmo y lo categoriza de la siguiente manera. Siempre en el libro del Ministerio para la Bondad, en la página 287, la sierva de Dios dice: después de presentar una ofrenda de agradecimiento a Dios y una porción específica para el sacerdote, el ofrendante debía usar el remanente para un festín religioso, en el cual debían participar los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Pero cada tercer año, este segundo diezmo había de emplearse en casa para agasajar a los levitas y a los pobres, como dijo Moisés, y comerás en tus viñas y se saciarán. Deuteronomio 26:12. Este diezmo había de proveer un fondo para los fines caritativos y hospitalarios. Nótese que la hermana White toma como referencia Deuteronomios capítulo 26, versículo 12, para hacer énfasis en este segundo diezmo y en el propósito que este segundo diezmo tenía, es decir, para fines caritativos y hospitalarios del pueblo de Dios. Mucha atención, era para el pueblo de Dios y para el extranjero convertido a la fe verdadera que llegaba a formar parte del pueblo de Dios. Quizás has escuchado más de alguna vez a alguien decir: la iglesia no es un centro de beneficencia. Y lo cierto es que eso es falso, porque la inspiración dice que la iglesia es un centro de beneficencia de aquellos miembros que caen en desgracia. Obviamente, muchos dicen eso porque están violentando el sistema establecido por Dios en relación a los diezmos y las ofrendas. Y para justificar esa violación, se atribuyen el hecho de decir que la iglesia no es un centro de beneficencia. En Ministerio para la Bondad, página 288, dice la inspiración:
la consagración de un segundo diezmo, destinado al alivio del pobre, y otros usos benéficos, tendía a mantener siempre presente ante el pueblo el principio de que Dios es dueño de todo. Entonces, hermanos, ¿por qué razón nuestra iglesia no practica el segundo diezmo? ¿Por qué razón nuestro pueblo no se incentiva a restaurar el verdadero sistema de benevolencia que Dios estableció desde el principio del mundo y que vamos a ver que sigue permanente y vigente para nosotros hoy? Bueno, esto se debe porque estamos viviendo hoy en un tiempo donde existe una iglesia, pero una iglesia sin misericordia. Y aunque esto nos entristece, la realidad es que esa es nuestra condición hoy. Somos una iglesia sin misericordia. Cada quien está velando por sus propios intereses egoístas, sin importar la decadencia o las circunstancias terribles que nuestros hermanos pudiesen estar viviendo. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 163, la inspiración nos dice: vi que es cruel e injusto no tener consideración de la situación de un hermano. Si él está angustiado y empobrecido, a pesar de hacer lo mejor que puede, se le debe hacer alguna concesión. Y Mateos 25:45, hablando del juicio que Dios va a ejecutar al final sobre toda la humanidad, dice lo siguiente: entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. ¿Por qué nosotros decimos amar a Dios y cuando tenemos que dar evidencia de amar a Dios a través de nuestro prójimo, hacemos la vista a un lado? Muchas veces para tapar nuestra indiferencia, cuando vemos la necesidad frente a nuestros ojos, cuando vemos a nuestro hermano en desgracia, le alentamos diciéndole que vamos a orar por él, cuando en realidad, aparte de la oración, podríamos extender su mano para auxiliar. ¿Por qué no lo hacemos? Porque, como dije, estamos en un tiempo donde la misericordia no es parte de la iglesia de Dios. Y así, de esa forma, mis queridos, encontramos la razón principal de por qué en nuestras iglesias no se habla de este diezmo en absoluto. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa al hermano, porque el diezmo pastoral, es decir, el primer diezmo, cubre las necesidades del ministerio. Por lo tanto, con el resto de los miembros, que se salve quien pueda. Es decir, cada quien que se rebusque la vida, porque no hay misericordia, no hay amor, porque el ministerio pastoral está interesado en el diezmo que les beneficia a ellos, pero no en el diezmo que le beneficia al pobre y al necesitado que está ahí en esas bancas de la iglesia con la necesidad de ser saciado de pan. Y como estamos viviendo en un mundo particular donde todos buscan acrecentar sus riquezas, olvidando la ley del amor que Dios estableció. Es terrible, mis queridos hermanos, la condición del pueblo de Dios en esta generación. Por eso Dios dice, Malaquías 3, 8 al 10, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Porque nosotros damos el diezmo que necesitan el ministerio. Y entonces el Señor les dice, en vuestros diezmos y ofrenda, y malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El robo, mis hermanos, que describe Malaquías, es un robo que consiste en traer parcialmente los diezmos y ofrenda, pero no todo lo que corresponde al alfolí de Dios. Y Malaquías nos da la garantía y nos dice que no hay compromiso de parte de Dios en cumplir ningún pacto ni promesa de bendición sobre aquellos
que estén robándole deliberadamente a Dios. Y aunque usted está dando el diezmo para el ministerio, pero se retiene el diezmo para el prójimo, para Dios es un robo, por cuanto se lo hizo a uno de estos pequeños, es como que si a Dios mismo se lo ha hecho. Es decir, es un robo en la cual en lugar de traerle bendición, le traerá maldición. Por eso es que muchos, aunque den el diezmo para el ministerio evangélico y retengan el diezmo para sus hermanos, es decir, el segundo diezmo, Dios no puede bendecirlo en sobreabundancia como Él deseara hacerlo, porque se está violentando el mandamiento de Dios. Es decir, Dios ha dado una orden específica y categórica. Es necesario dar un segundo diezmo para ayuda de nuestros semejantes, de aquellos hermanos que caen en desgracia en momentos específicos de la vida. Es una violación al octavo mandamiento. Así lo describe Malaquías capítulo 3. Es decir, es un robo deliberado contra Dios y contra el sistema que Dios ha establecido, mis queridos y apreciados hermanos. Yo no puedo decirlo de otra manera, así es como está escrito, y aquel que quiera seguir en realidad la voluntad de Dios, lo podrá seguir. Es necesario que se restaure todas las instituciones ahora en el tiempo del fin. Y una de esas instituciones que necesita ser restaurada es el segundo diezmo para ayudar a nuestros semejantes, a aquellos hermanos que caen en desgracia en este tiempo. Entonces, aquí viene y surge la pregunta, ¿cuánto es entonces lo que Dios me pide? Porque si no es solamente el 10% que se le da al ministerio evangélico y las ofrendas voluntarias, ¿cuánto es en sí lo que Dios ha pedido de todas mis ganancias, de mis ingresos gananciales que yo tengo? Esto lo responde la hermana White en Patriarcas y Profetas, página 566. Ponga mucha atención. Lo mínimo que Dios le pide es lo siguiente. Las contribuciones que se le exigían a los hebreos para fines religiosos y de caridad representaban por lo menos, es decir, lo mínimo, la cuarta parte de su renta o entradas. ¿Cuánto es esto? Pues que de $100 de ganancia que usted tiene, $25 le corresponden a Dios, ya sea para el orden evangélico, para el ministerio evangélico, para la ayuda de los pobres y para las ofrendas voluntarias que cubren el resto, que no cubren ni el primero ni el segundo diezmo. Y sigue diciendo la inspiración, parecería que tan ingente leva de los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlos, pero muy al contrario, mis queridos, pongan mucha atención, esta es la clave de las bendiciones que Dios quiere derramar sobre su vida. La fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les imponía para tener prosperidad. Es decir, lo mínimo que Dios pedía es un 25% de sus entradas, distribuidos de la siguiente manera. Un 10% para el ministerio evangélico, es decir, para la obra del sacerdocio, un 10% para los necesitados, pobres y para las reuniones del pueblo, y un 5% para las ofrendas voluntarias como mínimo, porque las ofrendas voluntarias pueden ser más incluso. Ahora, vamos a ver qué es lo normal. Ya hemos visto el mínimo, 25%, pero lo normal de esta norma suprema que Dios estableció se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 434. Dice la inspiración: y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios le hubiere dado. Nada menos que una tercera parte de sus entradas se consagraba a fines sagrados y religiosos. Y ojo y preste mucha atención a lo que continúa diciendo.
cuando quiera que los hijos de Dios, en cualquier época de la historia del mundo, ojo hermanos, este sistema no era solo para Israel, era donde quiera y cuando quiera y en cualquier época de la historia del mundo. Los hijos de Dios que ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas, han visto cumplirse la permanente promesa de que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción en que la obedecieran. Hermanos, bajo este sistema es que Dios se ha comprometido en Malaquías 3. Derramaré las bendiciones del cielo, abriré las ventanas del cielo y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Nada menos que esto que Dios ha establecido, mis queridos. Y entonces aquí vienen las respuestas a las muchas preguntas. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué paso penurias? A pesar de que doy el primer diezmo que se va para sostener a los pastores. ¿Por qué Dios no me bendice? Dios no lo puede bendecir por una simple razón. Usted está robando. Es decir, por ladrón. Dios no le puede dar lo que usted no merece recibir. Aunque Dios en su misericordia le va a dar lo necesario. Su pan para vivir, como se la da al pagano, se la da a cualquier individuo. Pero no le va a dar más que eso. Porque usted está violentando el orden que Dios ha establecido. Dios se ha comprometido con su palabra de bendecir y de abrir las ventanas del cielo si usted sigue por fe y convicción el orden sistemático que Él ha establecido. Por eso, mis hermanos, tome el riesgo y pruebe. Haga una simple prueba. Mire si realmente Dios no le va a cumplir. Mire lo que dice Mayordomía Cristiana, página 95. Oh, qué seguridad benigna, plena y completa se nos da. Si tan solo hacemos lo que Dios requiere, proceded en este asunto como si creyeses que el Señor hará tal como ha prometido. Arriesguemos algo contra la palabra de Dios. Muchas personas, en su celo por enriquecerse, corren grandes riesgos, pasan por alto cosas de importancia eterna y sacrifican nobles principios. Y sin embargo, pueden perderlo todo en el juego. Pero al cumplir con las invitaciones eternas, nosotros no corremos ningún riesgo. Debemos aceptar la palabra de Dios y con fe sencilla debemos avanzar confiando en la promesa y dar al Señor lo que es suyo. Pruebe, mis queridos y apreciados hermanos, pruebe el plan sistemático que Dios ha establecido. Y entonces entramos aquí en algunas prácticas que generalmente se usan dentro de nuestra iglesia para calmar la conciencia. Así es de que yo voy a hacer uso de este diezmo de una manera que beneficie en realidad a las personas. Y entonces algunos vienen y se atribuyen el derecho de decidir a dónde emplear el diezmo. Cuidado, porque el diezmo no es suyo y el dueño de eso ha dicho dónde se debe de emplear cada diezmo y ofrenda. Mayordomía Cristiana, página 108, nos dice: el diezmo ha sido puesto aparte con un propósito especial, refiriéndose al diezmo del ministerio. No debe considerarse como un fondo para pobres. Debe dedicarse especialmente al sostén de los que predican el mensaje de Dios al mundo. Y no hay que desviarlo de este propósito. Es decir, el primer diezmo es única y exclusivamente para el evangelio, para que aquellos que están predicando el mensaje de Dios puedan ser sostenidos si estos han abandonado sus trabajos completamente. Y no debe ser desviado para ningún otro propósito, aunque sea benevolente lo que usted piensa o cree hacer en ayudar con el diezmo del evangelio al pobre o a la viuda. Ese no es lo que Dios ha establecido. Ya Dios en su sistema
ha establecido un diezmo específicamente para el necesitado y para el pobre. Y ha establecido un diezmo para el avance del evangelio. No debe de desviarse el principio que Dios ha establecido. Eso es prohibido por el dueño de esos recursos, es decir, por Dios mismos. El diezmo del ministerio es consagrado específicamente para ese fin. Número 18, versículo 21 dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Es decir, Dios lo ha diseñado de esa manera. El primer diezmo le corresponde a los que sirven total y completamente al ministerio de la palabra. Nótese que Número nos decía que el diezmo ha sido dedicado exclusivamente para los levitas. Y aquí es donde tenemos que derribar algunos paradigmas, porque el diezmo no era solo para el sacerdote en el tiempo de Israel, así como ahora no es solamente para el pastor. El diezmo es para todo aquel que se dedica completamente a la obra del evangelio, sea pastor o no sea pastor. Por eso es que vamos a encontrar de que con el primer diezmo se sostenía no solamente al sacerdote, que sería la categoría del pastor en nuestro tiempo, sino que se sostenían también a los otros levitas que servían en el evangelio de la época. Por ejemplo, habían custodios del santuario. En Números 1:53 dice que estos custodios del santuario eran levitas y que también debían ser sostenidos con los diezmos. Habían también levitas que se encargaban del transporte del tabernáculo. También tenían que ser sostenidos con los diezmos. Números 4:15 habla de ese tema en particular. Habían también levitas que se encargaban de la logística del servicio del culto del santuario. En Primera de Crónicas 23:28 describe que ellos también debían ser sostenidos con los diezmos. Y también habían levitas que se encargaban del mantenimiento del santuario. Segunda de Crónicas 29:34. No necesariamente eran sacerdotes. Recuerden que el sacerdocio se le fue entregado nada más a la descendencia de Aarón. Pero toda la tribu de Leví tenía que ser sostenida con el primer diezmo. Habían también levitas que eran cantores, que se encargaban de la música y la alabanza del santuario. Esto está en Primera de Crónicas 15 y 16. Habían también levitas como porteros del templo, los que cuidaban la entrada del santuario. Primera de Crónicas 9:19. Es decir, todo esto está registrado. Habían también levitas que eran maestros de la ley. Segunda de Crónicas 17:8 y 9. Habían también levitas que eran jueces y oficiales. En Deuteronomio 17:9. Habían también levitas que administraban especialmente los diezmos, los recursos del pueblo. Esto está en Nehemías 12:44. Es decir, hay una diversidad de funciones que tenían los levitas y no necesariamente todos tenían la misma función. Por eso, mis hermanos, para sostener todo este sistema evangélico y llevar adelante la obra del Señor, ahora ya en nuestro tiempo, Dios ha dado instrucciones específicas. Una de ellas está en Mayordomía Cristiana, página 106. Dice la inspiración: Dios ha dado instrucciones especiales concerniente al empleo del diezmo. La porción que Dios se ha reservado no debe usarse para ningún otro propósito fuera del que Él ha especificado. Que nadie se sienta libre para retener sus diezmos con el fin de usarlo según su propio juicio. No debe de emplearse en caso de emergencia ni como parezca conveniente, aún en cosas que conciernan a la obra de Dios. Hermanos queridos, yo creo que hasta estas alturas podemos resumir el asunto de los diezmos de la siguiente manera. El primer diezmo es exclusivo para los que sirven en el ministerio, sean pastores, obreros bíblicos, evangelistas o misioneros que se dedican a tiempo completo, entendiendo categóricamente que no es exclusivo para los pastores ni para los administradores, sino para todos aquellos que se dedican a tiempo completo en la obra del Señor.
También que yo tengo la obligación que ese diezmo que yo estoy aportando a la tesorería del Señor cumpla con el objetivo y propósito para lo cual fue diseñado por Dios, y que no puedo retenerlo bajo ninguna razón o forma, y que tampoco puedo desviarlo según mi parecer y mi criterio, porque ya el dueño de ese dinero ya diseñó el plan y configuró la forma de cómo debe de emplearse, sin dejar a un lado al ministerio evangélico y sin dejar al otro lado a los necesitados y a todos aquellos que requieren atención en momentos de crisis. Hermanos, el sistema de Dios es completo. En el libro del evangelismo, página 359, la inspiración dice: el diezmo debería ir para aquellos que trabajan en la palabra y en la doctrina, sean ellos hombres o mujeres. Nótese que no está limitado solamente al pastor, sino a hombres y a mujeres que trabajan en palabra y en doctrina. Escrito está, mis queridos. Hechos de los Apóstoles, página 274, dice: incumbe a los hombres de la iglesia tratar generosamente a aquellos que abandonan su empleo secular para entregarse al ministerio. Más claro no puede ser, mis queridos y apreciados hermanos. Todo aquel que abandona su trabajo secular para entregarse a la obra del evangelio, para enseñar doctrina y verdad, debe ser sostenido con los diezmos del Señor, es decir, con el primer diezmo. En la Review and Herald del 20 de marzo de 1905 dice: se me ha dado instrucciones de que hay una retención del diezmo. Los ministros y evangelistas que están trabajando en el viñedo del Señor deben ser apoyados. Así es de que, mis queridos hermanos, prestemos mucha atención. ¿Quiénes son los que deben ser pagados con el primer diezmo? Ministros, obreros bíblicos a tiempo completo, misioneros a tiempo completo, sean hombres o sean mujeres. En otra cita, que no la voy a dar ahora por asunto de tiempo, también dice que los profesores de Biblia de las escuelas de nuestra iglesia deben ser pagados con los diezmos. Y también los administradores que administran los recursos del pueblo de Dios. Todo esto sin salarios exorbitantes, sino lo necesario para poder vivir, porque esa es la obra de ellos. Es decir, la herencia de todo aquel que se entrega al servicio de Dios es más bien celestial que terrenal. Por eso no deben perseguir riquezas exorbitantes en esta tierra, sino lo necesario, lo justo, lo que necesita para poder vivir. Este estudio demuestra que el problema del diezmo no es de cantidad, sino de fidelidad, justicia y verdad. Dios nunca diseñó el diezmo como un instrumento de opresión religiosa ni como un sistema para enriquecer estructuras humanas, mis queridos hermanos, sino como un plan divino, legislado, ordenado y misericordioso. Entonces nos quedaremos con la siguiente pregunta, apreciados hermanos. ¿Seré responsable yo de dar los diezmos para que sea sostenido un obrero indigno que está conduciendo a la iglesia a la apostasía? ¿Seré responsable yo si, sabiendo que los diezmos están siendo usados para invertirlos en la bolsa de valores, en empresas o en cualquier otra rama financiera para sacar dividendos extra de este dinero, y aún así yo darlo y depositarlo a la tesorería del Señor para que siga siendo usado de esa forma? Estas preguntas las vamos a responder en nuestro siguiente tema, es decir, en la parte número 2 de este estudio. Prepárate para nuestro siguiente estudio. En nuestro siguiente estudio vas a descubrir en qué día nuestros pioneros de la iglesia adventista recogían los diezmos. Y te adelanto, no era en sábado. Prepárate, y si este video ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas a diestra y siniestra con todos aquellos hermanos en la fe que van en busca de la verdad.
Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, apreciados hermanos.